Hola, ¿cómo están? Estamos ya en el segundo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Este programa que se nos ocurrió justamente luego de haber grabado con, nuestra conversación con el doctor Sergio Toro para explicarle un poco a la gente lo que es el proceso constituyente, de lo que se viene, algunos temas importantes que hay que conocer. Y bueno, se nos ocurrió ponerle este nombre jugando un poco con mi apellido, obviamente, pero también para dar un poco de relax a esta conversación. Y hoy día quise invitar a mi querido amigo que se encuentra en Londres, el doctor Javier Sajuria, con el cual quiero conversar varios temas vinculados también a aspectos que son muy importantes que la ciudadanía conozca para lo que se viene, tanto en el proceso constituyente como específicamente el 11 de abril. Así que Javier, muchas gracias por aceptar mi invitación a esta nueva locura que se me ocurrió aquí y que tú enganchas en todas las que se me ocurren. Así que gracias de nuevo. No, gracias a ti, Paulina, por invitarme a conversar sobre estos temas, que son bien interesantes. De hecho, hoy día puse en Twitter que a donde me invitaran a hablar de estos temas iba, porque creo que es clave que conversemos de esto en términos del proceso constituyente. Sí, por eso también la idea de este programa, más allá de la ironía del nombre, es tratar de acercar los temas a la gente común y corriente, que no necesariamente sabe estas cosas que nosotros estudiamos, y hacerlo en un lenguaje lo más didáctico, pedagógico, fácil, para que, bueno, se informen. Si aquí lo más importante, sobre Ujú. todo en este tiempo de pandemia, donde no va a haber tanto desarrollo, tanto despliegue territorial, vamos a tener que ocupar este sistema para informar a la ciudadanía. Así Entonces, es. partamos en el capítulo primero, conversé con Sergio sobre varios temas, pero quedó uno en el cual a mí me hicieron muchas preguntas después, en las cuales yo no tengo respuesta, Ujú. porque tampoco lo entiendo bien. Por más que tú me lo has explicado por WhatsApp, hay cosas que todavía no las entiendo. Pero es el tema de cómo se van a elegir a los 155 constituyentes, convencionales constituyentes. ¿De Ujú. qué manera va a funcionar el sistema? Sergio nos explicó, pero han surgido preguntas sobre todo respecto a la corrección, primero, para que sea paritaria, y en Ujú. segundo lugar, el tema de los escaños reservados, que fue algo que se Sí. aprobó muy recientemente. Entonces, partamos por eso. ¿Cómo vamos a elegir estos 155 convencionales? ¿Cuál es el sistema? Y sobre todo poner el acento en la corrección y los escaños Ok. reservados. Ok. A ver, lo importante que hay que partir es que de los 155, como tú planteabas, hay 17 que se van a elegir por escaños reservados, o sea que son personas que pertenecen o se autoidentifican como parte de algún pueblo originario de los que están reconocidos en el proceso. Y cada pueblo perteneciente tiene al menos un cupo y por lo tanto esos tienen un sistema que es distinto para elegirse, que igual hay corrección de paridad, pero que en el fondo opera con una regla distinta. Ahora, ¿cómo opera para los otros 100, a ver, ayúdame, 145, 138 escaños que quedan abiertos al sistema? Se eligen en distritos que tienen entre 3 y creo que no quedan distritos de 8. Históricamente siempre hay distritos de 8, pero como se le fueron sacando cupos para los escaños reservados, creo que el distrito más grande tiene 7. Este es el Entonces, caso, por ejemplo, acá del Biobío. Nosotros exactamente. teníamos 8 y quedamos con 7 más un escaño reservado. Exactamente. Entonces, en el fondo, el proceso en el que funciona es que se eligen en cada uno de estos distritos, de estos 28 distritos, se elige un número de personas por el proceso de listas y de un sistema proporcional y que se calculan con la ley de D'Hondt, que entiendo que es más o menos lo que conversaron con Sergio, que era cómo se hacía este cálculo. Lo importante aquí es que hay que entender que em, Chi- Chile, y no solamente Chile, varios países tienen un sistema parecido en el que hay una especie de proceso que yo considero personalmente contraintuitivo, porque a la gente se le pide votar por personas, pero los cupos se asignan por listas. ¿A qué me refiero con eso? Yo cuando voto por el candidato o la candidata del Distrito 20, por ejemplo,
efectivamente mi intención como votante es que esa persona salga electa. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es que le estoy aportando votos a la lista de esa persona. Y puede ser que esa persona no salga electa, pero que otra persona de esa lista sea electa gracias a los votos que le dimos a los otros candidatos de la lista. O sea, eso, hay países como Uruguay, por ejemplo, donde se hace con listas cerradas, donde la gente vota por el partido, o sea, vota por el Partido Colorado, por el Frente Amplio, lo que sea el equivalente allá. Eh, y después, dentro de la lista de los partidos, hay orden de prioridad. Entonces, si es que tienen 3 escaños, son los 3 primeros nombres del partido. Si es que tienen 5 escaños, los 5 primeros nombres. Y así. Ese es más o menos cómo funciona el sistema en listas cerradas. Otros sistemas son como el sistema británico, que son sistemas mayoritarios, en los cuales las personas votan por un candidato en cada distrito y el candidato más votado sale, que es lo mismo que pasa con los alcaldes. O sea, solamente sale el más votado. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Los sistemas mayoritarios en general en las democracias más modernas está en retirada. O sea, es un sistema que funciona mucho en sistemas más antiguos, pero cada día más los países que han ido incorporando o modificando, mejorando sus procesos han elegido sistemas más proporcionales, o sea, que buscan representar de mejor forma la proporción de votos con la proporción de escaños. O sea, en el sistema chileno tenemos 28 distritos que para el caso de la constituyente tienen magnitud, es el término técnico, que es la cantidad de asientos que hay en un distrito, se le dice magnitud, que tiene una magnitud de 3 a 7. Y ahí está toda la gama, 3, 4, 5, 6, 7 distintos distritos que tienen distintas magnitudes. Eso es básicamente. Ahora, ¿cómo se hace el proceso? La gente vota, se cuentan los votos por lista y se hace un procedimiento que se llama el DONT, que les invito a revisar el video con Sergio, que ocupó un Excel para explicar bien cómo se calcula y se divide por 1, se divide por 2, así hasta el número de cupo y se eligen los números más grandes y se determina cuántos cupos le quedan a cada lista. Y después de eso se hace lo mismo dentro de cada lista por los partidos. Entonces se ve cuáles son los que le quedan a cada partido y ahí se hace la determinación de, por ejemplo, en la lista de Chile Vamos, a RN le toca uno en el distrito 20. ¿Cuántos salieron en el distrito 20 de Chile Vamos en la última elección? ¿Tenía alguna Cuatro. idea? Cuatro. 4. Ok. Hay 4 diputados y cuatro diputados de Chile Vamos y 4 diputados de la oposición. Perfecto. Entonces, en el fondo, imagínate que se repite, que tienen 4 de nuevo. En ese caso, puede que sean 2 por RN, 1 por Evópoli y 1 por UDI. Estoy inventando, pero esa puede ser la distribución. Entonces después uno va dentro de la lista, mira cuáles son los candidatos inscritos en cada partido y busca las primeras mayorías para cada uno de esos partidos. Entonces, el más votado del UDI, el más votado de RN y el segundo, porque son 2, y el más votado de Evópoli. Si estuviéramos en la parlamentaria, esas 4 personas salen electas. Como no estamos en la parlamentaria, ahora opera la corrección por paridad. Entonces, se hace todo esto, después ocurre el resto de las listas, el Frente Amplio, la lista de la prueba, independiente no neutral, etcétera. Y ponte tú que ellos ganan los otros 3 cupos. Uno para independientes no neutrales, uno para Frente Amplio y uno para la lista de la prueba. Estoy haciendo como ficción. Y ocurre que se eligen 7 mujeres. ¿Ya? Esta cuestión rara, terminaron 7 mujeres electas. Eso no puede ocurrir en el actual sistema. En el actual sistema se exige que en aquellos distritos donde la cantidad de escaños es par, 4 o 6, la mitad tiene que ser hombre y la mitad tiene que ser mujer. Y en los distritos donde la cantidad de escaños es impar, como en el caso del distrito 20, que se elige 7, no más de 4 pueden ser de un mismo sexo. O sea, se permite una diferencia, pero de no más de 1. ¿Ok? Ya. Si se eligen 3, 5, 7, no puede ser más de 1. Y eso se hace en cada distrito. Y lo que obtiene esto al final del día es que a nivel nacional no vamos a tener ninguno de los dos sexos que tengan más del 55%. O sea, en el peor de los casos va a tener 55 o 45. Más probable va a estar más cerca del 50. O sea, como son 155, es imposible tener mitad de mitad, pero va a haber el margen en el cual se puede mover ese porcentaje va a ser de 5 puntos para arriba, 5 puntos para abajo, dependiendo de cómo se dé la distribución por distritos. Pero ese es más o menos cómo funciona el sistema y lo que está tratando de hacer. Ahora,
¿Cómo se corrige? O claro, cómo se corrige por paridad es que se toman las listas, se ordenan por sexo. Entonces, en este caso, las 7 mujeres. Entonces, tú sabes que de las 7 mujeres, las 3 menos votadas van a tener que salir. Y se reemplazan por el hombre más votado de cada lista. Y así uno lo hace en todos los distritos. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si es que las 3 menos votadas son las 3 de Chile Vamos, porque sale primero alguien arriba y después quedan las últimas 3, esas 3 mujeres menos votadas van a tener que ser reemplazadas por los siguientes hombres en su lista que correspondan que las reemplacen. Lo mismo va a ocurrir al revés, si que hubieran sido más mujeres que hombres, o sea, más hombres que mujeres, hubiera tenido que salir un hombre y entrar, y se parte siempre reemplazando desde el menos votado hacia arriba. Si son candidaturas independientes, los independientes se les pidió tener un suplente. Y esa persona entraría en el caso en que tendría que operar la paridad. Pero eso es más o menos cómo funciona a grandes rasgos. Eso es súper importante porque viendo el distrito 20, Ujú. justamente yo te decía que tenemos 8 diputados, o sea, 7 diputados y una diputada. Sí. Entonces eso ya no va a poder pasar justamente por esta decisión de la convención que sea paritaria. O Ajá. sea, si bien estamos tomando el mismo sistema que la Cámara de Diputados y Diputadas, con la reforma, entonces ya no se va a poder repetir, cosa que la gente sepa, lo que actualmente pasa en el Biobío, en el Sí, cual el Distrito 20, en que tenemos a 7 diputados y solo una diputada. sí. Javier, pasando ya a otro tema, ya habiendo aclarado esto. Nos quedamos un poco con los escaños reservados, son Sí, 17. ¿Qué pasa con eso? son Cómo se 17. eligen? Sí. Son 7 cupos para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, uno para cada uno de los siguientes pueblos que son Diaguita, Coya, Atacameño, Quecha, Yagán, Cahuéscar, Chango y Rapanui. ¿Ya? Están todos los grupos, son 10. Son 10. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en estricto rigor no hay listas, sino que los candidatos se presentan de forma independiente y se hace por orden de votación. En el caso ahí está el caso de los mapuches, probablemente es más interesante porque son 7 cupos, entonces en el fondo ahí va a operar la paridad de nuevo, entonces va a salir, si por ejemplo los 7 primeros candidatos que salen son hombres, los últimos 3 van a tener que dejar a su paso a las 3 primeras mujeres del pueblo que están representados. En el caso de los Aymara, como son 2, va a salir electo un hombre y una mujer. Y después lo que se va a hacer es que se va a tomar cada uno de los otros pueblos y se va a hacer como en el total de los pueblos originarios, de los pueblos escaños en el fondo, se va a ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Y cada candidatura dentro de los pueblos originarios también tiene como un reemplazo. Entonces, por ejemplo, el caso interesante como el caso de los Rapa Nui, que ellos hicieron una primaria en la isla y se eligieron las 2 candidaturas, un hombre y una mujer, por definición. Por lo tanto, ellos 2 son los únicos candidatos del pueblo de Rapa Nui que van a ir a la constituyente. Entonces, ahí ellos automáticamente se aseguraron de que tengan al menos una persona y que ya pasaron ambos por un proceso de primaria. Pueden ser candidatos las personas que tengan calidad indígena certificada por la CONADI. eh, y en el caso del pueblo chango, creo que es el único porque se reconoció hace poco el pueblo chango dentro de los pueblos originarios chilenos, basta una declaración jurada o la solicitud de calidad indígena ante la CONADI. Y además, ahí en el caso de los pueblos mapuche en Mara de Aguita, se requieren que haya un patrocinio de comunidades que están registradas ante la CONADI, de 3 comunidades o 5 asociaciones. No tengo muy clara la distinción entre comunidades y asociaciones, así que me disculpen los eh, auditores que entienden mejor del tema de representación indígena en Chile, pero en el fondo ese es como el proceso, o también pueden juntar firmas, hay todo un proceso para poder inscribir estas candidaturas. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Porque eso es importante. Para los otros 138 escaños votamos todos, quienes no tenemos, en mi caso no tengo ningún tipo de identificación con algún pueblo originario chileno. Si una persona ya sea está en el registro del CERVEL que se construyó para este padrón indígena con el registro nacional de calidades indígenas que maneja el CERVEL,
hay una nómina de apellidos mapuche también que se ocuparon para construir esta nómina, está a través de la beca indígena, hay un registro especial indígena para los consejeros, para la elección de consejeros indígenas de la CONADI, hay un registro de comunidad, o sea, hay una serie de bases de datos en el Estado que el CERVEL tuvo que usar para construir este padrón indígena. Y además de eso, las personas pueden autoidentificarse usando una declaración jurada a través del CERVEL y con o con un certificado de calidad indígena con nadie hasta 80 días antes de la elección de abril. O sea, les queda un poco para poder hacer hasta febrero. No, mentira, claro, les queda un poco para poder alcanzar a hacer este proceso. Entonces, si es que la persona, y esas personas no es que tengan dos votos, o sea, no es que voten por un cupo de los 138 y después otro cupo en el por indígena, ellos tienen que elegir. Al momento de ir a votar, ellos eligen si quieren votar por un cupo de pueblo originario o votan por el padrón completo de su distrito correspondiente a la elección de los otros 138 miembros de la convención. Eso es más o menos cómo funciona el proceso. Dijiste algo al pasar, y aprovecho de A ver. preguntarlo también porque a lo mejor algunas personas no saben. Tú dices, si yo fuera a votar, tú estás en Londres, ¿tú puedes votar para Buena esta pregunta. convencional? Solo si viajo a Chile. Ya. A ver, eso es importante, ni siquiera. Vamos atrás. Las personas, los chilenos y chilenas que estamos en el extranjero, no tenemos participación en esta elección. Y la razón principal por la que no tenemos participación en esta elección, uno es porque los parlamentarios no quisieron, porque hubo proyectos que se tramitaron y no los votaron con suficiente quórum. Pero lo más importante es que como el sistema está hecho en base al sistema parlamentario, los que estamos en el extranjero no tenemos voto en las elecciones parlamentarias. Y eso es porque el sistema chileno otorga representación territorial. Entonces, los parlamentarios representan territorios, ya sea un distrito o una circunscripción, que en el caso actual son regiones. Entonces, los senadores representan a la región, los diputados y diputadas representan a los distritos. Y por lo tanto, como no hay un distrito o una región que sea chilenos en el extranjero, como podría ser en el caso francés con los territorios de ultramar, o el caso colombiano también existen ciertas visiones, como Chile no tiene eso y el sistema de los convencionales se hizo a partir del sistema parlamentario, no existió nunca una posibilidad para que quienes estamos fuera del país podamos votar y elegir convencionales. Pero sí participamos en el plebiscito de entrada, o sea, votamos a favor del apruebo o rechazo, y también vamos a participar del plebiscito de salida, porque la Constitución establece que las personas que estamos en el extranjero tenemos derecho a voto en elecciones presidenciales y en plebiscitos nacionales. Así que los que vivimos en el extranjero no podemos votar. Hubiéramos podido votar, por ejemplo, si alguien se cambia de circunscripción y se cambia a algún lugar en Chile y va a votar el 11 de abril a Chile, que en las condiciones actuales no sé qué tan factible sea pegarse el viaje a Chile, particularmente si uno viene al Reino Unido, que tenemos prohibida la entrada como al 90% del mundo en este momento. Entonces, pero no tenemos posibilidad, tampoco tenemos posibilidad de presentarnos como candidatos o candidatas. eh, Pucha, Javier, yo habría votado por ti feliz. Contigo hubieran sido dos. Estamos al otro lado. Estamos listos. Oye, Javier, yo sé que esta pregunta es como, ya fue, pero igual quiero saber tu opinión. Dime. ¿Crees que fue el mejor sistema, el elegido, el de la Cámara de Diputados, con todas estas correcciones que se hicieron después, para elegir a los 155 convencionales? ¿O tú crees que habría sido mejor otro sistema por todo lo que estamos observando ahora en la realidad, con estas candidaturas independientes, con que el mismo sistema DONT, en el fondo, mientras la magnitud sea mayor, produce un efecto, pero a medida que sea más pequeño el distrito, termina igual siendo más proporcional de lo que ocurre con lo otro, donde se le puede dar una más representación? ¿Qué opinas tú respecto a este? Algunos hablan de sorteo, otros hablan Sí, que a lo mejor podríamos haber elegido de otra forma. Yo sé que todo tiene sus ventajas y desventajas, que todo, evidentemente todo sistema busca un efecto, ujú, pero atendiendo a la naturaleza jurídico-política, que en el fondo aquí estamos eligiendo a quienes van a redactar la Constitución, sí, que es muy distinto a elegir un mandato representativo de 4 años, por ejemplo, de diputados y diputadas, que es para fundamentalmente legislar y fiscalizar los actos de gobierno, o para los senadores, o para un gobernador, o por un alcalde, alcaldesa o concejales, que tienen un periodo de tiempo y tienen un mandato.
para realizar actividades de gobierno. Sí. En cambio aquí la naturaleza es distinta y además es inédita en la historia de Chile que dentro de, en democracia, vayamos a elegir a quienes van a redactar esta nueva constitución. ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que aquí se enfrentan como lo que, lo que es el ideal, lo que nos hubiera gustado en términos ideales, con lo que era posible. Y aquí como que hay que congeniar las dos cosas. Si tú me preguntas a mí qué hubiera preferido yo, así, y no tengo ningún límite, en el fondo como especie de dictador benevolente y decir como este es el sistema y punto, a mí me hubiera encantado que hubiera algún tipo de sorteo, al estilo de lo que se ocupa, por ejemplo, en las Citizens Assembly, las asambleas ciudadanas en Irlanda, en que hay un presidente o una presidenta que es designado, que es una persona que es respetado en todos los sectores políticos, alguien que tenga como un rol más de maestro de ceremonia y de llevar la discusión. Hay un trabajo técnico y una metodología establecida a priori, en la cual está claro cuáles son los pasos, y hay un grupo, 200, 300 personas, que son, o 100, da lo mismo, que son sorteadas, que están obligados a hacerlo, o sea, se les mantiene su trabajo, etcétera, hay una serie de funcionamientos, y ellos entran en un proceso deliberativo, en el que, siguiendo una metodología definida, ellos tienen que discutir distintos temas, escuchar, hacer audiencia, escuchar a la ciudadanía, recorrer el país, hacer todo un trabajo, y después emitir su veredicto respecto a qué es lo que ellos creen que podría ser mejor, y ahí el equipo técnico que los acompaña va un poco traduciendo eso en normativa y un poco haciendo ese proceso como de homogenización y de armonización de los preceptos. Ese es un mundo bien ideal, porque ahí también hay política involucrada y los partidos van a querer meter su gente. Pero en el fondo ese sería para mí un sistema que asegura ciertos niveles de representación un poquito más, es mayor representación, porque en el fondo muchas personas ni siquiera se plantean la posibilidad de ser candidato o candidata, y en este caso le puede caer a cualquiera. Dicho eso, yo me di cuenta rápidamente que era bien imposible que eso ocurriera, porque en el fondo el nivel de desconfianza es gigante, también hay mucho interés dando vuelta, y había una necesidad de encontrar un mecanismo, creo yo, un mecanismo que fuera más o menos conocido, para que no fuera como reinventar la rueda, que tuviera cierto nivel de legitimidad, al menos dentro de los espacios políticos, y también que asegurara un mínimo de representación regional. Yo creo que eso es una de las cosas, porque nosotros pensamos que cuando uno piensa en alternativas se le ocurre que puede ser, qué sé yo, un sistema mucho más representativo, pero probablemente la alternativa es un sistema menos representativo, como por ejemplo el que hay en Israel o el que hay en Río de Janeiro, que es todo el país un mismo distrito. Eso hubiera sido terrible para la representación de regiones extremas, por ejemplo. Hubiera sido terrible Paysén, hubiera sido terrible Parica, porque el nivel de población es mucho más bajo y hubieran caído, hubieran elegido mucho menos personas de las que se eligen. O sea, la gracia que tiene el sistema actual es que establece un piso mínimo de 3 para todas las regiones. Y eso, sobre todo en regiones que tienen poblaciones muy chicas, les permite un mínimo nivel de representatividad. Entonces, me hubiera gustado, por ejemplo, que los independientes pudieran pactar listas dentro de sus pactos dentro de las listas, para poder para poder hacer más fácil el proceso de inscripción, haberles otorgado más capacidad de negociación dentro de los partidos, pero también haber obligado a los partidos a abrir la puerta. Me hubiera gustado quizás cambiar un poco los números, como tú decías, aumentar el número, ¿sí? Porque ese 155, siempre se ha dicho que podrían haber sido 250, pero manteniendo los mismos con relación de fuerza, y así tenemos distritos que son de magnitud más grande, o sea, que se eligen más escaños en ese distrito, y por lo tanto, automáticamente, por el solo hecho de tener distritos más grandes, la representatividad de esos distritos aumenta. Sí, me hubiera gustado algo así. Ahora, yo no sé, y esa es una pregunta para los actores que estuvieron involucrados en la negociación, si había agua en esa piscina. Yo tengo la impresión que había re poca agua en esa piscina. Bien, pasemos ahora a otro tema que quiero conversar contigo, porque yo sé que es parte de tu especialidad. De la forma de gobierno, porque dentro de lo que se establece en una constitución, y que es muy importante, es justamente la relación que existe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sí. Y de esa relación, nosotros
surgen lo que podemos llamar las formas de gobierno de un Estado. Ya hay varias alternativas y me gustaría que le explicaras a la gente qué alternativas hay de esta Ya. combinación, de este juego de competencias, este equilibrio entre ambos. ¿Cuál es Ujú. el que tenemos nosotros? ¿Y qué le modificarías tú si fueras constituyente y tuvieras que llevar ideas a la constituyente? A ver, el sistema chileno es un sistema que se llama presidencialista y que es heredero en gran parte de la tradición norteamericana del presidencialismo y de la división de poderes. O sea, toda esta lógica de los pesos y contrapesos, y tiene mucho, las repúblicas latinoamericanas en general son herederas del proceso revolucionario norteamericano, o sea, que partió mucho antes de los procesos de independencia, de los procesos de independencia, pero sirvió de modelo en muchos sentidos para o sea, si uno revisa los mapas, de hecho, te puedo mostrar un mapa. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, puedes compartir. A ver, veamos si Aunque no podemos hacer. estamos preparados, dices tú. Aquí no estamos preparados para esto. Sí, aunque no estamos preparados, Eh, hagámosle la competencia a Toro que trajo ahí todo preparado sí, a su ver si repartición en distritos. se ve bien. Sí, se Se ve. ve bien. Ya. Perfecto. Este mapa que está aquí, mire, algo hice ahí y murió. Este mapa que está aquí muestra los países dependiendo de sus distintos sistemas. El ¿Ya? azul es el sistema presidencial y como te decía, si uno mira, es América Latina y América desde Estados Unidos hasta Chile, es casi completo un sistema presidencialista. ¿Qué significa un sistema presidencialista? En que el Poder Ejecutivo concentra dos funciones claves, que es el poder, la jefatura de gobierno, o sea, controlan todo lo que es el aparataje del gobierno, y además controlan el Estado, o sea, la jefatura de Estado, que tiene, entre otras cosas, por ejemplo, la representación internacional, o sea, el trabajo de llevar adelante las relaciones internacionales, la representación entre otros estados, etcétera. Ahora, ese no es el único sistema ni por lejos. Existen otros sistemas como los sistemas parlamentarios, que es el rojo que vemos en esta imagen, y que en gran parte son también herederos de la tradición, o más bien se llaman sistemas parlamentarios constitucionales de monarquía, que es el rojo, y también está el sistema parlamentario sin monarquía o sin monarquía constitucional, que podría ser el que es el naranjo que nosotros vemos acá. Y ahí está India, está Alemania, está casi toda Europa, algunos países de África también. Y este sistema, y Canadá, y este sistema lo que hace es que el Parlamento es el que concentra el poder o la soberanía, y sobre esa soberanía es que se define quién dirige el gobierno, pero hay alguien más que está a cargo del Estado. Vaya, eso es como lo importante. Ahora, déjame hacer como la segunda pata. Uno de los principios centrales del presidencialismo, y es lo que se enseña bueno, cuando se enseñaba educación cívica y ahora se volvió, pero es como de las cosas que uno le enseñan como, y cuando uno entra a estudiar derecho te lo meten así como casi que un tatuaje, es la importancia de la separación de poderes. Es decir, y la teoría que viene desde el federalista y de Madison, de la idea de los frenos y contrapesos. O sea, que los distintos partes del Estado, que lo vamos a llamar parte ahora porque se le denominan poderes del Estado, tienen que tener la capacidad, tienen que tener autonomía para ejercer sus funciones, pero también la capacidad de controlar a los otros poderes en caso de que estos se pasen a llevar el proceso. Entonces, en el fondo, el sistema clásico que nosotros tenemos, un sistema en el que hay tres poderes: está el Congreso, está el Ejecutivo y está el Poder Judicial. Entonces hay elementos, por ejemplo, en el caso de chileno, en que el presidente participa en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema a su vez tiene jurisdicción sobre los actos que realice el presidente del Congreso, y el Congreso, la Cámara de Diputados, tiene capacidad de fiscalización sobre el Ejecutivo. Y así, y también el Senado está involucrado en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Entonces, en el fondo hay distintos elementos que permiten esta interacción en la que se van controlando entre ellos.
La diferencia con los sistemas parlamentarios es que al menos entre el Parlamento y el Ejecutivo no existe tal distinción. O sea, hay control, hay como accountability sobre el gobierno, pero el gobierno nace desde el Parlamento. Es decir, las personas votan por sus representantes se juntan, forman un gobierno, o sea, los partidos negocian entre ellos, forman un gobierno. El líder del partido más votado de esa coalición se convierte en el primer ministro o la primera ministra y elige como ministros de su gobierno a distintos parlamentarios de esa coalición y le entrega carteras. Entonces, por ejemplo, el caso, si que alguno ha visto Borgen, yo sé que te encanta la serie, que dicen ya a los verdes le entregamos la cartera de medio ambiente, a qué sé yo, a los socialistas les entregamos la cartera de trabajo, y los partidos se toman estos espacios y ocupan esos espacios dentro de sus países. Hay otros sistemas como el sistema británico, que es básicamente bipartidista, entonces en general es el Partido Laborista o el Partido Conservador los que tienen a cargo todo el gobierno. Y la gracia de esto es que en la medida en que estas coaliciones se caen, se rompe el gobierno y hay que llamar a elecciones de nuevo o los partidos negocian para poder reconstruir el gobierno y así es como funciona. Entonces no hay una división tan estricta entre el Ejecutivo, que en el caso de los sistemas presidenciales la gente vota por un presidente y ese presidente construye su gabinete con independencia del resto de los poderes del Estado, mientras que en el caso de los sistemas parlamentarios, el Parlamento se pone de acuerdo, forma gobierno, se elige un primer ministro o una primera ministra y esa persona saca del Parlamento a quienes van a ser sus ministros y ministras en el gabinete. Eso es más o menos cómo funciona el sistema. Y los países que son parlamentarios han ido mutando a tener un sistema judicial independiente. Antes no lo tenían. Antes, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, hasta el 2005 la Corte Suprema era parte de la Cámara de los Lords, no era parte del Parlamento, o sea, todo estaba en el Parlamento. Por Ahora, el eso que en Reino el Unido, caso de Pinochet fueron los Lords quienes exactamente, definieron la suerte de Pinochet. exactamente. Entonces, pero eso hay que entender el caso británico, hay que entenderlo en su contexto, que es un parlamento que viene del 1200, que ha ido construyéndose en el tiempo. O sea, no es que alguien se sentó a diseñarlo y decir, vamos a hacer una Cámara de los Lords que no sea electa, vamos a hacer. No, ha sido un proceso profundamente evolutivo, por lo tanto no es tan fácil usarlo como punto de referencia. Pero, Ah, dale. no, que quería destacar para que la gente entienda, porque como nosotros estamos tan acostumbrados de que por un lado tenemos el gobierno y Ujú. por otro lado tenemos el poder legislativo y que son incompatibles los cargos, o sea, si Sí. tú estás en el gobierno no puedes estar en el parlamento. De hecho, hemos visto casos en que han Ujú. renunciado al parlamento para irse al ejecutivo. En el caso Sí. británico en particular, no es así. De hecho, Theresa May o Boris Johnson, ellos son parlamentarios y tienen que ser elegidos dentro de su circunscripción y una vez elegidos, ellos pasan también a liderar, si es que lideran los partidos, pasan a ser primer ministro. Y los Sí. ministros, a su vez, también son parlamentarios dentro de alguno de estas circunscripciones. Entonces, porque eso puede sonar súper raro para nosotros que tenemos, como tú dices, otro sistema. Pero Ujú. eso a su vez ha producido lo que se llama la rotativa ministerial. Sí. Es decir, esa facilidad de hacer caer, incluso porque algunos parlamentarios quieren estar en el gobierno. Sí. Entonces empiezan a quitarle las confianzas y empiezan bueno, el caso italiano es el ejemplo más claro, de rotativas ministeriales donde los Sí. gobiernos bastaba, además que hay fragmentación, mucha fragmentación política en lo italiano, a diferencia del Ujú. sistema británico, y por lo mismo su sistema electoral que tenían mayoritario lo fueron modificando de a poco para hacer, o sea, proporcional, lo fueron haciendo también cada vez más mayoritario. Sí. Entonces, también surgen modificaciones dentro de otros parlamentarismos, como el italiano o es el alemán, donde Ujú. tratan de introducirle también modificaciones para que no vayan ocurriendo esto que es la rotativa ministerial y la caída tan seguida de Sí. gobierno. Sí. Ahora, lo importante también es que cuando conversamos de todos estos temas, cuando hablamos del sistema electoral, del sistema de gobierno, del sistema de partidos políticos, que no lo hemos tocado tanto, tendemos a como hacer como hacemos los que trabajamos en método cuantitativo, que es como mantener todo constante y cambiamos este pedacito aquí al lado. Claro, Pero la verdad es que el sistema funciona de manera interrelacionada. Entonces, cuando, por porque es ejemplo, un tú me decís, sistema finalmente. exactamente, cuando tú me decís, por ejemplo, el sistema italiano, y yo digo, claro, pero el problema del sistema italiano
no es tanto, creo yo, el sistema de gobierno, sino que es la debilidad de los partidos políticos. Y Exacto. cómo partidos como la Liga o como el Cinco Estrellas, el movimiento de Cinco Estrellas han ido creciendo a costa del derrumbe de los partidos tradicionales. El sistema peruano, presidencialista, pero ya viste lo que ha ocurrido con la rotación de presidentes, gracias a la absoluta desintegración del sistema de partidos. Entonces, ningún sistema es inmune a cuando el sistema político está de capa caída. Y ese Sí. sentido es importante tenerlo claro. Hay sistemas que permiten más o menos algunas cosas. El sistema chileno del bicameral, o sea, del binominal, sirvió durante mucho tiempo para forzar dos coaliciones y evitar el desmembramiento de ciertas facciones, pero también aisló y sacó del poder a mucha gente y alienó a mucha gente al punto que llegamos al 2019, donde muchos de esos espacios, o sea, muchas de esas personas no sentían que había espacio dentro del proceso político. Entonces, todos los sistemas tienen riesgo. Ahora, dentro de esos, o sea, entre el sistema presidencial, que es el que tenemos en Chile, con variaciones y que hay en toda América y en Estados Unidos, y el sistema parlamentario, que es el que predomina en Europa, que ha predominado en los países, en muchos de los países que fueron colonias británicas o colonias europeas, que también está en Australia, que está en Nueva Zelanda, existen lo que se llaman los sistemas semipresidencialistas, que es una familia. El sistema italiano hasta 1995 era más o menos como eso. La Quinta República Francesa también se considera eso. La República de Weimar, alemana, está dentro de esos procesos. Rusia. Y Rusia es el más grande. Y Haití, Egipto, Mongolia, Túnez. Estoy pensando así como África, hay harto. Mauritania, Mozambique, eh, el Congo, si no me aquí puedo estar empezando con el Congo, tengo la impresión que sí, que también funciona así. Hay Y qué característica tienen ellos que lo diferencian entonces del presidencialismo por un lado y del sí, parlamentarismo por el otro? se parece, a ver, ¿qué es lo que tiene de interesante? O sea, ¿qué es lo que tiene como parecido al sistema parlamentario? Es que las funciones de jefe de Estado, de jefe de gobierno están separadas. O sea, existe un ejecutivo doble. En el caso británico es la reina por un lado y el primer ministro por otro. En el caso alemán hay un presidente y la canciller, que es la primera ministra en estricto rigor, que ocupan esos espacios. En Canadá es la reina de Reino Unido, que también es la reina de Canadá, y Justin Trudeau, que es el primer ministro. O sea, la función de Estado es simbólica, que tiene que ver también con la relación internacional y tiene que ver con el espacio, con la representación del país en el mundo, la cumple una persona, y la función de manejar el gobierno la hace otra. Francia. Emmanuel Macron es el presidente de Francia y tiene la función y es un presidente muy activo, y en Francia en particular, presidentes muy activos, pero tiene un primer ministro. Y el que gobierna en el día a día es el primer ministro. O sea, Macron habla de los grandes lineamientos, pero el que se lleva el trabajo sucio en el fondo es un primer ministro que, dependiendo del tipo de semipresidencialismo, tiene o no tiene que contar. En el caso francés, por ejemplo, el presidente elige al primer ministro y elige su gabinete, eh, pero el Parlamento no los puede remover por un voto de no confianza. O sea, el presidente tiene libertad para elegir su gabinete como un sistema presidencialista, pero en cualquier momento se lo pueden votar. Y es más fácil de lo que es en Chile con el tema de las acusaciones constitucionales, que es un verdadero juicio político. No, aquí es como un sistema mucho más fácil para poder votar, pero no se vota el gobierno completo, sino que el presidente sigue porque está electo y tiene que nombrar a alguien de nuevo, o sea, tiene que volver a generar un nuevo gabinete de confianza. Que un poco lo que le pasó en Perú a Vizcarra, que entre todas estas nominaciones al final terminaron votando a él. Pero en el fondo ese es como y a veces en algunos sistemas el presidente, una vez que ha sido, por ejemplo, en algunos sistemas se exige que el presidente tenga que pedir aprobación para nombrar su gabinete. Esto tampoco es raro en los sistemas presidenciales. Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos ministerios que el presidente necesita que el Senado se los apruebe. O sea, el canciller, el embajador de Chile. Chile no tiene embajador, no tiene embajador de Estados Unidos porque el Congreso no ha querido, nunca quiso aprobar la persona que fue elegida por Donald Trump para ese cargo. Hay una serie de cargos, incluso sistemas presidenciales, en los cuales el Congreso requiere aprobación. En el caso de los sistemas presidencialistas, lo mismo. O sea, hay países en los cuales el presidente dice: yo quiero que Juanito Pérez sea el primer ministro, y tiene que ir al Congreso, y el Congreso tiene que aprobar a Juanito Pérez como el primer ministro.
Y también hay variaciones, hay países donde si el presidente ya no le cae bien Juanito Pérez, no puede llegar y sacarlo, a menos que el Congreso se lo saque. Y si el Congreso no quiere sacárselo, entonces el presidente puede decir, ¿sabéis qué? Ya, se disuelve el Congreso, llevamos elecciones y partimos todo eso. Entonces, ese es como un poco, es un punto intermedio entre un espacio donde el Parlamento es el que concentra todo el poder y por otro lado, el presidente es el que concentra todo el poder. Ahora algunos acá plantean que un modelo para Chile, que es Ujú. hiperpresidencialista, porque el Ejecutivo tiene más atribuciones que el Congreso. Sí, Siempre me acuerdo cuando en un examen yo pregunté, cuando enseñaba esto a un alumno, ¿quién tiene más poder desde el punto de vista jurídico? Lo preguntaba yo. claro. ¿La presidenta Bachelet en ese tiempo o Obama? Y me dice, Obama, ¿cómo? ¿Cómo? Yo le digo, no, la presidenta Bachelet. Sí, claro. Entonces me mira así como, yo le digo, sí, porque hay muchas cosas que el presidente de los Estados Unidos no puede hacer y que nuestro presidente incluso en algunas tiene iniciativa exclusiva. Sí, claro. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que nosotros tenemos un sistema Ujú. hiperpresidencialista o de presidencialismo reforzado? Mira, un ejemplo súper interesante, dos ejemplos. Un ejemplo bien interesante es el caso de los presupuestos. Si alguien sigue la política norteamericana, se habrá acordado que durante toda la presidencia de Barack Obama y algunos momentos de la presidencia de Donald Trump, se hablaba esto de que iba a haber un shutdown, que el Estado federal se iba a pagar porque no había plata para pagar los sueldos. No había plata para pagarle sueldo a los carteros, no había plata para pagarle sueldo al FBI, no había plata para pagarle sueldo a nadie porque no se aprobaba el presupuesto. Y los presupuestos en Estados Unidos muchas veces son por 6 meses, o sea, son procesos súper acotados. Entonces, eh, el presidente llega a un momento en que no lograba que el Congreso le pasara y pasó. En Obama hubo 2 o 3 días una vez que básicamente no hubo plata y muchas funciones del gobierno federal tuvieron que parar por Creo esos que dos o con tres días. Clinton también ocurrió lo Con mismo Clinton en algún también. momento. Sí. Entonces, en el fondo ocurre eso que el Estado federal tiene que parar porque, porque no hay plata. Eso en Chile se resolvió de una forma bien cruenta en 1891 con la Guerra Civil, en la que terminó suicidado el presidente Balmaceda. Si bien los problemas de la Guerra Civil del 91 son mucho más profundos que el problema de una ley de presupuesto, el último eslabón de esta cadena ocurrió cuando el Congreso, en ese entonces, hizo lo mismo que habían hecho los congresistas norteamericanos en su momento en los gobiernos de Clinton y Obama, que fue negarle la aprobación al presupuesto al presidente Balmaceda. ¿Qué ocurrió en ese entonces? No existía ninguna norma que dijera qué hacer en esos casos. Y en Chile el presupuesto siempre se discutía una vez al año. Entonces el presidente Balmaceda dijo, ¿saben qué? Me da lo mismo, yo voy a ocupar la misma ley de presupuesto que se ocupó para el 1891 en 1892. O sea, para ahorrarme el problema, voy a simplemente aplicar los mismos gastos y las mismas partidas presupuestarias que ocupé este año, las voy a ocupar el próximo año. Y eso obviamente no estaba contemplado con la Constitución y fue usado por las facciones contrarias a Balmaceda para incitar la guerra y bueno, esa es la historia. ¿Cuál fue la resolución post-Balmaceda de este problema? Establecer una cláusula que si la ley de presupuesto no está aprobada hasta una cierta fecha, entonces se daba por aprobado el proyecto del Ejecutivo, que es lo que sigue hasta el día de hoy. O sea, si es que creo que es el 30 de noviembre, si no me equivoco, la fecha límite, si es que el presupuesto no está aprobado para esa fecha, se da por promulgada y no publicada, pero se da por aprobada la ley de presupuesto del proyecto original que presenta el gobierno. Bueno, Entonces el esa gobierno, es una gran herramienta que tiene el exactamente. Ejecutivo para no ser presionado por el Legislativo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos que acercándose al final de noviembre, los parlamentarios empiezan a pasar toda la noche en el Congreso y aparecen con los sacos de dormir en la sala y todo eso, es porque en el fondo saben que están contra el tiempo, que si no logran un acuerdo sobre ciertas materias que ellos consideran esenciales, el Ejecutivo va a tener automáticamente el derecho a promulgar la ley de presupuestos que ellos presentaron originalmente, o sea, después de todo el proceso de negociación. Otro ejemplo tiene que ver con las agendas parlamentarias. La agenda de cuándo se discuten proyectos o no se discuten proyectos en Chile está entregado al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene una herramienta que se llama las urgencias parlamentarias y que básicamente lo que dice es que le establece plazos a distintas leyes en cuándo tienen que discutirse. Al hacer eso, automáticamente pasan por encima de todos los proyectos que tengan los parlamentarios.
Ahora, esa es una facultad presidencial que hoy día está en entredicho. Y está en entredicho particularmente con el caso del CPTPP, del Pacto Progresivo y, ¿cómo es? Progresivo de Transpacífico, de la Sí. Asociación Transpacífica, etcétera. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere ratificar este tratado que fue aprobado y firmado durante el gobierno de Bachelet por Heraldo Muñoz, más que nada fue el encargado de negociarlo, y lo tenía guardado desde el estallido social, porque había pasado a la Cámara de Diputados, estaba listo para llegar al Senado, lo había tenido guardado y como saben que ahora viene el proceso constituyente y que el proceso constituyente está amarrado por los tratados internacionales, por ahí eso es un tema debatible, yo he visto algunos profesores de Derecho Constitucional debatiendo ese tema, pero podríamos decir que hay una provisión bien explícita al respecto. Y debatiéndolo con los internacionalistas también. Estamos También, metidos ahí es cierto, en la hay todo, discusión. hay todo un tema ahí con respecto a la discusión. Pero lo importante es que en el fondo lo que hizo el gobierno fue decir, ¿saben qué? Necesitamos aprobar esto y ratificarlo lo antes posible, así que le vamos a poner discusión inmediata, y significa que tiene que ser aprobado y discutido en 3 días. Entonces, lo que tiene que hacer ahí el presidente de la sala, la presidenta de la sala del Senado, es ponerlo en tabla, porque tiene prioridad por sobre todos los otros proyectos que no tienen urgencia. ¿Qué hizo la presidenta del Senado? No lo puso en tabla. Y no lo va a poner en tabla esta semana, probablemente no la pone en tabla la próxima semana, y ahí entramos en semana regional, y entramos en feriado legislativo, y no va a estar en tabla hasta marzo. Ese es un tema complicado, porque en el fondo algunas personas podrían decir que se está atribuyendo una función, que eso está establecido en el artículo 6 de la Constitución, se está atribuyendo funciones que no le competen, y ahí puede haber todo un lío que no sé si el gobierno quiera tragarse ese problema, pero en el fondo, en tiempos normales, con un Congreso respetuoso del espíritu y letra de la Constitución, probablemente esto no hubiera ocurrido. Y hubiera Mm. terminado siendo discutido en sala porque es parte de las prerrogativas del presidente. Esa prerrogativa, con ese nivel de fuerza, no la tiene el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, efectivamente. ¿Y qué modificaciones tú les harías? Ah, bueno, entrando también, yo te decía que algunos plantean el sistema semipresidencial. Sí, Bueno, hay otros que hablan de semiparlamentario, sí, dependiendo cómo lo quieras mirar. Pero es semi, es una mezcla entre el parlamentario y el hay espacio entre medio. presidencial. Claro. En el caso francés, que algunos miran con mucho interés, resulta que el caso francés tiene también un inconveniente, que puede darse la cohabitación política. Exactamente. Porque si el presidente es elegido en las urnas y por lo tanto es con voto popular. Pero luego viene, inmediatamente después, la elección de la Asamblea Nacional Francesa y que depende de esa mayoría cómo se va a formar gobierno. Exactamente. Normalmente, cuando gana el presidente, la presidencial, después gana, Sí, arrastra ese triunfo a la Asamblea Nacional y por lo tanto, el gobierno que surge es del mismo color político del presidente. sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahora con Emmanuel Macron y primero con Edouard Philippe, que fue su primer ministro, después lo cambió por el otro ministro que no me acuerdo cómo se llama? Ya, pero resulta que en la historia francesa también se ha dado la cohabitación política, es decir, Sí, claro. quien ganó la presidencial no sacó la mayoría después Ujú. en la Cámara, en la Asamblea. Por lo tanto, el gobierno que surge es de color político distinto al del presidente. Sí, Y ahí donde se da esto, que el jefe de Estado presidente, surgido por mandato popular, tiene un color político, y el primer ministro, también surgido por mandato popular, porque fue elegido por las urnas y que tiene la mayoría en la Asamblea, tiene otro color político. mm, Y eso ha traído problemas también en el sistema sí, francés. Entonces, cuando algunos plantean el sistema francés, tienen que saber que existe ese riesgo de cohabitación política. sí. Cohabitación política que yo veo que se podría dar, ¿sabes dónde? Entre ¿Dónde? los gobernadores con los delegados presidenciales. Capaz que a De nivel todas maneras, regional tengamos cohabitación política. de todas maneras. Entonces, ante todas esas ventajas, desventajas que tienen los sistemas de gobierno, que como tú bien dices, finalmente las formas de gobierno están unidos también al sistema, porque está el sistema de partido, el régimen Ujú. electoral, una serie de cosas. ¿Tú qué modificaciones le harías a la constitución chilena actual? No la modificación. En esta nueva constitución, Ujú. ¿qué forma de gobierno a ti?
te convence más no copiando, ¿eh? Porque yo creo que una de las Sí, cosas malas que hemos hecho en América Latina es que copiamos sin tener los mismos factores sí, como resultan. O sea, Uruguay copió Suiza y sí, no le funcionó de la misma manera la democracia semidirecta sí. y el sistema directorial, que ese es otro al cual no vamos a hablar. No, Pero ¿en cuál nos podríamos inspirar? Porque a mí me gusta más hablar de la palabra inspiración que sí. copia. ¿Cuál crees tú? Mira, a ver, yo creo que más que plantear un sistema, porque la respuesta más honesta es que no tengo claro cuál es mi favorito en términos de, yo dijera, tengo mi favorito en el sistema electoral, y ahí feliz de que lo conversemos. Una pausa porque se me está acabando la batería. Como esto Ok, es súper adelante. doméstico, tengo que enchufar la batería. Voy a poner música incidental en este caso. Si es literal que las conversaciones son desastrosas, ¿eh? Está Ya, bien, ya, está bien. ya, estamos. Dale. Ya, yo tengo mi favorito en el sistema electoral, y eso lo podemos conversar después. En el sistema de gobierno no tengo mis dudas. Tengo mis dudas probablemente porque no he revisado con tanta acuciosidad los pros y los contras. Pero déjame plantearte algunos principios que yo creo que para mí son importantes y que probablemente van a informar para dónde va la micro en mis ideas. Lo primero que me parece importante es que em, uno de los problemas que tenemos en los sistemas, en el mundo hoy día, en las democracias occidentales en general y sin duda en el caso chileno, es sistemas que generan muchas limitaciones a la toma de decisión democrática. O sea, si nosotros, por ejemplo, revisamos gran parte de la literatura sobre populismo, ¿dónde crecen más fácilmente los populismos? Cuando las élites capturan los procesos democráticos e impiden la participación política, ya sea a nivel territorial, a nivel de distintas visiones políticas, etcétera. Entonces, hoy día lo que tenemos es un problema, en la literatura, en inglés le dicen de constraint choices, o sea, que las personas su capacidad de elección está muy limitada por el sistema, ya sea porque el sistema electoral es muy limitado o ya sea porque el sistema de gobierno no permite que, por ejemplo, un ejecutivo tenga poder de ejecución. Déjame ponerte un ejemplo. Barack Obama en su primer gobierno, su primer mandato de 4 años, enfrentó una minoría en el Congreso. Y eso genera un fenómeno, que es el fenómeno que le pasa hoy día a Sebastián Piñera, que se llama gridlock, que es básicamente que no pueden avanzar su agenda. El Obamacare se demoró un montón y tuvo que hacer 1 millón de concesiones y una serie de promesas de campaña con los que él había ganado de manera rotunda, no las pudo llevar adelante porque el Congreso le puso cortapisas a ese. El Partido Republicano le paró muchas cosas. Y eso genera muchísima frustración. Entonces, en algunos casos, en la menor de los casos, esa frustración lleva a acción política. O sea, personas que se movilizan para, qué sé yo, ir a las elecciones parlamentarias y ganar las elecciones parlamentarias. En la mayoría de los casos genera alienación. La gente dice, ¿sabéis qué más? Esta cuestión no sirve para nada, no estoy ni ahí con la política, todos los políticos son corruptos y se acabó esta cuestión. Y eso es caldo de cultivo para los populismos, y es caldo de cultivo para la antipolítica, y es caldo de cultivo para el antielitismo, etc. Entonces yo creo que tenemos una deuda de cómo generar un sistema eficiente, democrático, responsable, etcétera, pero que no deje de lado la importancia de ser capaz de representar distintas visiones políticas y ser capaz de representar a distintas y también de otorgarle a los gobiernos electos la capacidad de llevar adelante sus agendas. O sea, que en el fondo, Mm. si es que un gobierno ha sido electo o si es que un gobierno ha asumido con una agenda, que no haya una cortapisa innecesaria a llevar adelante esa agenda. Ahora, sí tiene que haber limitaciones, por supuesto, que si un gobierno fascista entra al poder, bueno, eso tiene que pararse de alguna manera, si es que esa agenda conlleva la disminución de derechos fundamentales, por supuesto que tiene que haber cortapisa, pero estamos hablando de otros elementos, la forma en que se entrega la educación, políticas públicas, políticas sociales, yo creo que hay espacio de trabajo. Entonces, en ese sentido, mi impresión es que los sistemas presidenciales, insistentemente, y los sistemas semipresidenciales en los casos de cohabitación, como tú planteas, generan estas cortapisas en las cuales los gobiernos no pueden llevar adelante sus agendas. O más que, bueno,
representantes electos, las personas que votaron. Imagínate si Macron no hubiera ganado con el MASH en su momento la asamblea y hubiera tenido, qué sé yo, una mayoría del Partido Socialista. Bueno, Macron no hubiera podido llevar adelante esa agenda. Y los votantes de Macron, que es un discurso completamente como renovado, centrista, antipolítico, anti-Le Pen y en ese entonces el Frente Nacional, se hubiera sentido profundamente frustrado. Y eso ocurre también, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea. Sarah Hobart, que trabaja en el ESI, ha estudiado un montón sobre cómo el hecho de que muchas decisiones de política pública están basadas en Bruselas genera frustración en los votantes. Porque los votantes dicen, yo voté por un gobierno para que implemente, qué sé yo, el sistema con que el que vamos a hacer la pesca, que es lo que pasa el tema del Reino Unido, y ocurre que ese gobierno no tiene ningún poder para eso porque está atado por el tratado que firmó con la Unión Europea, que es cierto, más allá de que yo considere que la Unión Europea tiene más pros que contras, etcétera, es cierto que efectivamente gran parte de lo que hace este tratado es manejar las sesiones de soberanía que hacen los países. Entonces, en el fondo, cuando uno tiene esos sistemas en los cuales los gobiernos no pueden llevar adelante sus agendas, eso genera frustración y esa frustración hoy día nos tiene en una crisis a nivel, creo yo, de democracias occidentales bastante grande, en distintos matices. Entonces, a mí me gusta un sistema que sea capaz que sea capaz de absorber esas distintas demandas de mejor manera. Y ahí yo creo que los sistemas parlamentarios corren con ventaja. No quiere decir que sean ideales ni que solucionen todos los problemas, pero corren con ventaja. Corren con ventaja por dos cosas. Una, porque permiten que las coaliciones políticas se formen después de la votación. O sea, los partidos sacan una cantidad de escaños electos a partir de sus programas de gobierno, que son profundamente sinceros porque están tratando de promover una agenda. Las votantes votan y qué sé yo, si le dan un 20% a los verdes, bueno, entonces, y los verdes entran a formar parte del gobierno, tenemos claro que va a haber una agenda ambiental fuerte porque los verdes se movieron para eso. Entonces, en el fondo, hacen que el ejercicio de formar gobiernos esté basado en el verdadero peso electoral y eso también creo yo que permite que aquellas personas que votaron por esos partidos se sientan mucho más representados por los espacios de esos gobiernos. Expliquémosle a la gente que en el caso chileno, eso se negocia antes de la elección. Exactamente. En el caso chileno, miremos el caso de la constituyente. En el caso chileno tenemos una lista en la derecha, en la cual tenemos desde Evópoli, que podría ser llamado como la centro derecha, que tienen visiones liberales, hay muchos dentro de Evópoli que plantean, por ejemplo, que son abiertos a la globalización, que están de acuerdo con los derechos de los migrantes, que creen en la autonomía individual de las mujeres respecto al tema del aborto, etc. Y van en la misma coalición con el Partido Republicano, que es un partido de ultraderecha, que es un partido nacionalista, que es un partido antiglobalista, que es un partido que está defendiendo posturas ultraconservadoras en temas de valóricos, en temas sociales. Tienen obviamente cosas en común, si no, no podrían estar juntos, pero tienen muchas diferencias en temas importantes. Entonces, cuando las personas votan por esa coalición, muchos de ellos van a tener que cerrar los ojos, ya sea los que son partidarios del pinochetismo ultra, van a tener que cerrar los ojos para poder votar en una misma coalición con los que están más al centro, como los que están más al centro van a tener que cerrar los ojos y decir, sabes que ya filo, voy y voto con los que están más a la derecha. Si tuviéramos un sistema en el que la coalición se forma después de la elección, cada partido iría por su cuenta y el proceso es que después los partidos se juntan y dicen, oye, yo tengo 20, armémonos, juntémonos. Ahora, eso suena súper bien en el papel, pero ese ejercicio de juntarse tampoco es tan fácil. Y por lo tanto ahí uno tiene, por ejemplo, que establecer ciertas como resguardos. Por ejemplo, que el caso español, partidos con menos de cierta cantidad, porcentaje de votos no pueden entrar, porque van a desordenar mucho el proceso. Entonces tú necesitas mínimo de cierta cantidad. Eh, partidos que hay ciertos plazos para la formación de gobierno. Entonces, si no se forma gobierno, se hace elección de nuevo. Y si hace elección de nuevo, es un gasto de plata, es un gasto de tiempo, entonces en el fondo a los partidos no les conviene. O sea, uno trabaja con los incentivos para que los partidos operen y hagan ese proceso. Y también uno tiene que tener partidos meramente consolidados, o sea, ciertamente consolidados, porque si no, no pueden ser capaces. El sistema chileno, como es heredero de las posiciones que tenían en la dictadura y del plebiscito de 88, y después pasamos más de 20 años con un sistema que forzó dos coaliciones, la frontera entre la izquierda y la derecha todavía sigue muy, muy grande, es muy dura. Los que cruzan de un lado a otro son vistos como traidores. Y mientras que en otros países Angela Merkel se ha mantenido en el poder por todos estos años,
porque un gobierno ha negociado con los socialistas, el gobierno siguiente va y negocia con los socios más a la derecha, y en el fondo ella ha ocupado su rol en el centro para ir formando alianzas de gobierno dependiendo de cómo le va en las elecciones. A mí Solo se negó Ujú, a una alianza regional con la ultraderecha. exactamente. De hecho, hubo crisis política, porque ella intervino con la ultraderecha nunca. Exactamente. Que no fue lo que hizo en su momento el Partido Popular Español, que le permitió, si no me equivoco, en Valencia, puedo estar equivocado, a Vox formar parte del gobierno regional junto con el Partido En Popular varios, y con Ciudadanos. hay varios locales en los cuales Exactamente. se permitió las coaliciones con Vox. Se permitió a Vox y a Ciudadanos, que a Ciudadanos le costó Claro, carísimo esas alianzas en términos casi electorales. desaparecieron. Y de hecho, el nuevo líder del Partido Popular ha decidido volver a retomar el discurso contra Vox, y de hecho, cuando fue la moción de censura que Vox promovió contra el gobierno de Sánchez y de Iglesia, el presidente del Partido Popular, que es el partido de centro-derecha tradicional español, dijo, no señores, o sea, con la ultra a ninguna parte. Se acabó. Esto no es así no funciona. Pero bueno, esa es otra discusión que podemos tener. De hecho, vamos a tener y va a aparecer por ahí. Pero en el fondo, a mí me gusta un sistema en el que esa decisión se toma después, con el peso electoral y con muchos resguardos para evitar que esto funcione. Y por lo tanto, un sistema más parlamentario que presidencial me parece más razonable. Creo que el país necesita que haya distintos espacios de representación, que una de las maneras en las que nosotros podemos mejorar el proceso de participación política y legitimidad es que las personas tengan opciones, mayores opciones. En Chile, durante muchos años, hemos centrado el problema de la participación electoral en la demanda, en los votantes. Las personas no están informadas, las personas no están interesadas, las personas no son responsables. Y hemos mirado poco el lado de la oferta. Los partidos no han hecho mucho para acercarse a la ciudadanía y ejercer el proceso de representación. Yo creo que Chile tiene un problema de oferta, no tanto un problema de demanda. Y si a alguien le queda duda, que mire las marchas del 25 de octubre. Bueno, Javier, te quiero agradecer. Llevamos una hora conversando de Chuta. muchos temas. Buenísimo. Yo te agradezco de nuevo la claridad y el poder también ir acercando estos temas a la ciudadanía, porque esa es la idea, yo te decía, de este programa y de este esfuerzo de grabar no son cápsulas, yo hablaba de cápsulas, que son harto más largo que unas cápsulas, así que lo hicimos derechamente un programa. Así, te agradezco porque siempre tu mirada y desde fuera y además desde tu especialidad, la ciencia política, nos aporta mucho. Así es que No, muchas feliz. gracias y seguiremos ahí con otras ideas dando vueltas Ya, pues. y haciendo cosas. Éxito Muchas con este programa. Chao, Javier. Gracias. Chao, chao.